Díganme si ven la presentación en PowerPoint. Sí, se ve. Bien. Sí. Bárbaro. Sí. Bárbaro. Bueno, empezamos entonces. La clase de hoy corresponde a estudio de casos repasando, ¿no? Repasando estamos en, el camino grande. Metodología cuantitativa, para empezar. Estudios observacionales. Analíticos. Longitudinales o transversales. Longitudinales retrospectivos es lo más aceptado. Es lo más aceptado. Ahora vamos a charlar un poquito sobre un poco las controversias que hay, no con el ánimo de confundirlos, con el ánimo de entender cómo se razona esto. ¿Ah? Más allá de... Sí, que tampoco, que puedo perfectamente estar equivocado, ¿no? A ver, es adherirse un poco a una línea a otra con algún argumento más o menos. La literatura clásica dice que estos estudios son retrospectivos longitudinales. ¿Sí? La controversia que hay es si en realidad, desde el punto de vista operativo, no funcionan como estudios transversales. ¿Tá? Vamos a describirlos ahora y vemos. ¿Tá? Y pensamos un poco. Esa es la idea, más allá de la clasificación que finalmente, digamos, me parece que lo más importante es entender cómo se hace este estudio, y en función de eso, bueno, uno puede razonar más o menos cómo los clasificaría, ¿no? Estas son las indicaciones más, diríamos, más conocidas. O cuándo aplicar un estudio de casos y controles. Situaciones que por otro lado, no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. Se dice clásicamente de que los estudios de casos y controles son más aplicables a las enfermedades raras. Ahora vamos a ver un poco por qué, por cómo se diseñan básicamente. Uno va a reclutar casos donde los encuentre. Entonces, en una situación en la cual estemos estudiando un fenómeno de salud que es raro, evidentemente esto facilita las cosas. Uno va a buscar los pacientes a donde estén, en alguna policlínica, en algún centro de referencia, ¿sí? Pero no quiere decir que una enfermedad frecuente no se pueda estudiar por un estudio de casos y controles, ¿sí? Es como que estarían particularmente indicados en enfermedades raras, pero no es excluyente, y van a haber un montón de estudios de casos y controles que no se aplican a enfermedades raras, sino a enfermedades de alta prevalencia, y es correcto hacerlo igual, ¿no? Si el estudio está metodológicamente bien, no está mal decir, porque es una enfermedad frecuente, hicieron un estudio de casos y controles, por lo tanto está mal. No, eso es una afirmación falsa. ¿Ah? Es como que de alguna forma son más prácticos de hacer o más realizables, ¿sí? Más factibles de hacer en este tipo, cuando se dan estas condiciones, porque por otro lado, como vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los estudios de cortes en enfermedades raras son complicados de hacer. Tenés que tener una logística muy importante para poder llevarlos a cabo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno aborda la temática y dice, bueno, ¿qué tipo de enfermedad vamos a estudiar desde el punto de vista de su frecuencia? Queremos hacer un estudio analítico de factores de riesgo, y es una enfermedad rara, lo más práctico y lo más factible de hacer es esto. ¿Ah? Lo mismo que cuando hay un periodo de latencia muy largo entre la exposición y la enfermedad. En ese sentido, el estudio de casos y controles de alguna forma facilita la recolección de información, porque uno, como interroga hechos acontecidos a lo largo de la vida del individuo,
y si nos paramos nosotros como en cierta medida como neurólogos de adultos, y muchas enfermedades se dan a determinadas edades, ¿no? Uno puede preguntar o indagar sobre sucesos acontecidos muchas décadas en el pasado. Si nosotros nos paramos con el mismo problema desde el punto de vista de un estudio prospectivo, eso implica hacer un seguimiento por muchas décadas. ¿Entienden? Entonces, evidentemente, es más complejo de realizar en el caso de un estudio prospectivo. En ese sentido, ese es el motivo por el cual se habla de que si hay un largo tiempo entre la exposición y la enfermedad, estos estudios son mejores para realizar, más factibles de hacer. Y el otro sí, ¿no? El otro yo creo que es, porque de alguna forma lo otro puede ser un poquito más controvertido en cuanto a que, lo que acabo de decir, las enfermedades frecuentes se pueden estudiar igual en un estudio de casos y controles, y de alguna forma, si hay un largo tiempo entre la exposición y la enfermedad, bueno, uno lo podría estudiar de otra forma, no necesariamente con un estudio de casos y controles, ¿no? Acá tengo 2 personas en sala de espera. Está Josué Vidal. Josué, yo no lo mencioné, Josué. Pregunto. Josué, ¿estás ahí? ¿No se me escucha, Josué? Ah, no, ya no está más. No lo veo en la lista, Josué. Este último factor sí es un factor claro. Permite en contraposición de los estudios de cortes. El estudio de casos y controles permite estudiar varios factores de riesgo para la misma enfermedad, porque básicamente va a registrar, si es por un interrogatorio, le pregunta lo que sea al paciente. Es la situación más frecuente. Si eventualmente fuera a buscar la información en otro sentido, capaz que es un poco más complicado, pero siempre uno puede estudiar varios factores. Vamos a ver después que los estudios de corte, de alguna forma, cada diseño de corte funciona para un factor. Eso lo vemos en las clases más adelante. Creo que es la clase que viene. A ver si puedo avanzar acá. Bien, o sea que, bueno, clásicamente entonces se definen como estudios retrospectivos después del comienzo de la enfermedad. De alguna forma la enfermedad está declarada ya, tiene que estar declarada. Entonces uno selecciona 2 grupos. Los casos, relativamente si tenemos claro qué criterio aplicar a la hora de seleccionarlo, qué criterio diagnóstico, no suele ser un gran problema, ¿sí? Los casos son aquellos afectos de la enfermedad que quiero estudiar. Y los controles, que son los indemnes de la enfermedad que quiero estudiar. No quiere decir que no tengan otro tipo de patologías, ¿sí? Pero la definición clave del control es aquel individuo que no tiene el problema que se quiere estudiar. ¿Está? Y posteriormente lo que se haga, se investiga la exposición en cada grupo. En el grupo de casos y de controles. La exposición para él o los factores que yo me haya propuesto estudiar. Puedo estudiar un factor o, como acabo de decir anteriormente, múltiples factores. Y en función de eso se compara la exposición de los casos y los controles. Y básicamente se indaga si, en el caso de que mi hipótesis sea un factor de riesgo, ¿sí? Si la proporción de casos expuestos es significativamente mayor que la proporción de controles expuestos. ¿Sí? En cuanto a la reclutación de casos, porque en general ahora vamos a ver que el principal problema de este tipo de estudios son los controles, la elección del grupo control. En cuanto a cómo yo recluto los casos, acá igual hay que tener cuidado, ¿no? Acá el tema de la representatividad de la muestra sigue en pie, ¿no? No es que
uno no lo tenga que pensar. Uno debe de reclutar casos con un sentido, con una estrategia que asegure o que nos dé unas mínimas garantías de que sea representativo del universo de casos. ¿Tá? En una enfermedad rara, como yo había puesto el ejemplo hoy, bueno, uno podrá ir a un centro de referencia, a una policlínica de una subespecialidad, a buscar esos casos raros. Siempre deberá preguntarse si esos casos que uno recluta en ese ámbito son o no son potencialmente o no representativos del universo de casos. ¿Tá? En una enfermedad altamente prevalente, ¿no? Situación contraria a la de enfermedades raras, ahí uno tiene que pensar bien dónde ir a reclutar los casos, porque eventualmente capaz que tiene que ir a la comunidad y no a una policlínica de subespecialidad. ¿Tá? O sea, a ver, la representatividad de la muestra de casos es clave acá. ¿Sí? En ese sentido uno deberá, de alguna forma, pensar una estrategia. Por eso es que se habla de los casos incidentes. Porque si yo tengo la forma, o tengo la posibilidad de en un periodo determinado reclutar los casos incidentes, y yo sé que estoy cercano a la exhaustividad, diríamos, o sea, tengo la alta probabilidad de que no se me pierdan casos nuevos, yo si aseguro eso, si se diera esa situación, no siempre es fácil que se dé, pero si esa situación se pudiera cumplir, yo puedo reclutar pacientes por 6 meses y poder afirmar que esos son representativos del universo de casos aparecidos en ese semestre. Si yo voy a reclutar casos prevalentes y no incidentes, es la situación más frecuente, ahí hay un peligro, hay una alerta. Porque si yo voy a buscar solo los casos prevalentes, ojo con que yo esté buscando o encontrando los casos que tengan una determinada condición que haga que yo es más probable que yo los encuentre. Yéndonos a un ejemplo concreto, si yo tengo una enfermedad con una alta mortalidad y yo voy solo a los prevalentes y me olvido de los incidentes, capaz que los casos más graves los estoy perdiendo. Y entonces yo voy a terminar comparando una población con una característica de la enfermedad referente a los casos que haga que no son totalmente representativos del universo de casos. ¿Tá? Yo este tema lo veo como así, capital, ¿no? Es algo que no se, muchas veces no se discute mucho con los estudios de casos y controles, cuán representativa es la muestra de casos. ¿Tá? Es algo que uno tiene que meditarlo muy detenidamente para tratar de buscar una estrategia de que la muestra sea lo más representativa posible. A veces no tenemos cómo saber si es representativa o no. Ese es el problema. Si yo no tengo datos nacionales de una enfermedad y yo tengo una muestra, ¿cómo sé yo que es representativa? No tengo forma de saberlo. Entonces tengo que tratar de trazar una estrategia que me dé mayores garantías. Si voy a estudiar, capaz que ejemplos que ya le he dicho, si voy a estudiar un estudio de casos y controles para cefalea, y bueno, tendré que ir a la comunidad a buscar la cefalea, para captar a aquellos que no llegan al médico o no llegan al neurólogo. ¿Sí? No sé, bueno, un tema que estábamos hablando ayer en la policlínica de ELA, las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias, los neurólogos en Uruguay no la vemos mucho, la vemos poco, la ven más los internistas. Si yo hago un estudio de casos y controles para miopatías inflamatorias basado exclusivamente en las miopatías inflamatorias que vemos los neurólogos, y capaz que tienen algún rasgo peculiar que hagan que son las que nos llegan a nosotros. Capaz que son las más complicadas. Acá en Uruguay las ve mucho el internista a la miopatía inflamatoria. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Iría también al tema de la epilepsia.
¿sí? La epilepsia, generalmente mucha epilepsia benigna o bien controlada, no necesariamente llega al neurólogo. No necesariamente llega al neurólogo. Las que nos llegan a nosotros muchas veces, depende del medio, ¿no? A veces sí, puede pasar que en algún medio te lleguen prácticamente todas, pero en algunos medios si el paciente viene bien, tiene su médico de referencia, ese paciente capaz que no lo captás. Siempre pensar en eso, en el sesgo que podemos tener en cuanto a la selección de los casos. O sea, eso es un aspecto clave. Por eso se habla tanto y se discute tanto si reclutar casos incidentes o prevalentes. Ahí está la discusión, en cómo yo aseguro la representatividad de la muestra. ¿Está? En otros casos podría suceder que no fuera tan sesgada la muestra, no necesariamente quiere decir que sea sesgada. En una enfermedad, no sé, si quiero hacer un estudio de esclerosis múltiple, el tema de la esclerosis múltiple, ¿no? Y pido la autorización al Fondo Nacional de Recursos que me dé la lista de casos. Bueno, ¿qué casos se me pueden perder a mí? Más allá de los que me proporciona el Fondo Nacional de Recursos en este país. Y bueno, aquellas formas primarias progresivas, aquellas formas eventualmente secundarias progresivas, donde ya es más discutible la utilización de los tratamientos inmunomoduladores, y las formas a empujes y remisiones eventualmente muy benignas, donde el colega eventualmente haya decidido no tratarlo al paciente. O, por supuesto, algún paciente con esclerosis múltiple sin diagnóstico, ¿no? Uno tiene que pensar todas las posibilidades. Sin embargo, yo podría pensar, es lo que pienso en realidad, que para las formas, empujes y remisiones, la fuente de datos del fondo, yo creo que es bastante buena. Tengo la impresión de que la mayor parte de las esclerosis múltiple, empujes y remisiones pasan por ahí. Me puedo equivocar, repito, estas cosas uno no tiene cómo demostrarlas, ¿no? ¿Entienden que es un poco especulativo? ¿Sí? Pero creo que sí. Ahora, si yo quiero hablar de cómo es la realidad de la esclerosis múltiple en el Uruguay, solo con los datos del fondo no me alcanza. Eso seguro. Porque hay formas que seguro que me están quedando por fuera. Entonces, dependerá de cómo yo defina mi población de casos para pensar que yo me alejo o me acerco más a la representatividad de la muestra. Bueno, ya dije lo de las enfermedades raras. El tamaño de muestra es limitado por un tema que después veremos en la clase más práctica. En general, los tamaños de muestra, por el propio hecho de que yo voy a ir a formar un grupo de casos de pacientes con el problema, eso a mí me hace disminuir la muestra. ¿tá? Porque de alguna forma el tamaño muestral en el casos y controles me dice a mí cuántos casos necesito. A priori le voy a incluir la información de cuántos controles yo pienso tener. Los controles, ahora vamos a hablar de los controles, habitualmente son 1, 2 o 3. Eso es lo más frecuente. Más de 3 controles por caso es una situación rara. Pero a priori yo ingreso la información en la fórmula de tamaño muestral diciendo cuántos controles pienso yo tener por caso, y en ese sentido eso me hace variar un poquito el número de casos. Cuanto más controles yo tenga, menos casos voy a necesitar. Eso es así. De todas formas, más allá de 3, uno no mejora mucho el valor, el tamaño muestral. Por lo tanto, siempre se recomienda no más de 3 controles. Además de que conseguir controles es difícil. Y ese es uno de los problemas que vamos a hablar ahora. Son estudios que, bueno, son rápidos en su realización comparado con otro tipo de estudios.
Bueno, el costo por lo tanto es menor. Las fuentes de datos son de fácil acceso en el sentido supuesto, ¿no? Acá estas afirmaciones son un poco generales y está lleno de excepciones, ¿no? Pero, a ver, si voy a una enfermedad, si voy a estudiar una enfermedad rara, y yo sé que hay un centro de X que ve la mayor parte de esos casos, uno va ahí y sabe que, más o menos, lo que hablamos hoy de la esclerosis múltiple, empujes y remisiones y el Fondo Nacional de Recursos, uno va a esa fuente de datos y sabe que la mayor parte seguramente están ahí. ¿Sí? Eh, y bueno, lo de pocos problemas éticos, si acá hubiera alguien que trabajara en ética, no le gustaría esa frase. No quiere decir que tenga pocos problemas éticos, tiene evidentemente mucho menos problemas éticos que otros tipos de estudios, porque la enfermedad está declarada. El individuo ya tiene un diagnóstico. Entonces, y es, a ver, indudablemente es menor a que vos estés haciendo un estudio prospectivo con un seguimiento y empiezas a ver la aparición de casos y vos éticamente tengas que limitar el estudio, mucho más en un ensayo clínico controlado, donde estés haciendo una intervención y sucedan algunos hechos que hagan que vos lo tengas que frenar, bueno, etcétera, etcétera. Acá ese problema el problema capaz que puede ser cómo tú manejas la información. Ese puede ser el problema, pero en general no hay mucho problema para que pasar un estudio de casos de control por un comité de ética. En general no hay problema. ¿Tá? Hay problemas con otro tipo de estudios, sí, pero acá es menos, ¿no? Por el hecho de ser una enfermedad declarada. ¿Tá? También hay que tener cuidado cómo uno maneja la información con los controles. Porque uno puede tener distintos criterios de elección de controles, eso viene ahora, y uno tiene que tener mucho cuidado en la reserva de la información a propósito del caso. Porque muchas veces sucede que uno va a buscar el control en la misma zona geográfica donde vive el caso. La mayor parte de los estudios de casos de controles que he hecho han sido así. Uno va a buscar el control con algún criterio en la zona donde vive el caso. Y cuando uno se presenta, ¿no? Golpea puerta a puerta, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, buenos días, yo soy fulanito de tal, trabajo en el hospital de clínicas, estamos haciendo un estudio de investigación a propósito de una enfermedad que se llama tanto, ¿ah? Y estamos buscando personas que cumplen este criterio, por ejemplo, personas de determinado sexo, porque uno generalmente busca un control con algún criterio en general de apareamiento, se llama, que podría ser, por ejemplo, el mismo sexo que el caso y un rango etario no más menos de, por ejemplo, 5 años, que es una situación bastante frecuente. Hay muchas veces es bastante común que la persona le pregunte a propósito de qué caso, o si hay algún caso, y uno ahí tiene que tener mucho cuidado desde el punto de vista ético, de no divulgar quién es la persona con el problema. A veces es casi imposible. ¿Ah? Porque en un lugar chico, donde se sabe que fulanito tiene determinada enfermedad, y uno va a hacer un estudio sobre esa enfermedad, y va a decir, es la enfermedad de fulanito. Bueno, ahí ya es también la situación del paciente es más pública también, o se conoce más. Pero uno tiene que manejar la información siempre con mucho cuidado, ¿no? Y no dar datos sobre las características del caso particular, eso en sí es confidencial. Si el paciente lo quiere divulgar, que lo divulgue. Pero uno como investigador debe ser muy, cuidadoso. Por otro lado, con los casos, el gran problema que sucede siempre es que uno va a ver un caso, en general es un equipo que trabaja en el área de esa enfermedad, si no, no vas a dedicarte a estudiar ese problema. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no terminar oficiando de consultante o de como una segunda opinión. Ahí hay que tener mucho cuidado con porque el colega te suministra el dato del paciente. Sí, yo tengo un caso fulanito de tal. Y vos vas a recoger esa información como investigador. Eso cuesta al colega a veces ubicarse como investigador a empezar a opinar, ¿no?
Empiezan a opinar de si está bien tratado o maltratado, o le falta tal estudio, o dudo que sea un caso. Bueno, pues ahí, con cuidado, recoges información, eventualmente te contactarás con el colega. Hay que tener cuidado bárbaro ahí, ¿eh? Por otro lado, si empiezas a hacer ese tipo de cosas, nunca más nadie te va a pasar un solo paciente, ¿no? Donde empieces a generar problemas entre el médico tratante y el paciente, y vos como investigador, porque a ver, porque el paciente te pregunta, ¿eh? El paciente estará dispuesto a colaborarte para la investigación, pero que te va a preguntar, te va a preguntar. Mucho más si son enfermedades medias embromadas o con evolución que no sea buena. Te va a preguntar porque uno te van a identificar a ti como alguien que trabaja en ese tema y que sabe sobre ese tema. Esos son aspectos que hay que cuidar muchísimo. ¿Tá? A ver, en resumen, no es que tenga pocos problemas éticos, tiene menos que en comparación con otros. ¿Está? Estas son todas las consideraciones éticas que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, o sea que el caso, ¿cómo se definiría? Persona con la condición particular o enfermedad de que es objeto de estudio, ¿sí? Y ahí tenemos de todo. De todo. Casos hospitalarios, casos poblacionales o grupos especiales, como pueden haber sido casos que en determinados grupos especiales que impliquen haber estado expuestos a alguna exposición especial, como podría suceder casos que surgen por determinada exposición laboral, ¿sí? Una exposición profesional. En realidad dependerá un poco de la situación. ¿Tá? Depende de la enfermedad, ¿no? Yo qué sé, si quiero hacer un estudio sobre Guillain-Barré, ¿no? ¿A dónde voy a ir a buscarlos? Pensemos, quiero hacer un estudio de caso de control de Guillain-Barré. ¿Qué tipo de casos voy a ir a buscar? Hospitalarios. ¿Tá? A ver, ¿puede ser un poco más específica? Vas a todo el hospital, vas a una parte del hospital. ¿Dónde pueden estar los casos? Uno tiene que definir eso, ¿no? A ver, porque a veces pensando sobre una enfermedad particular, se puede visualizar los problemas, ¿no? A ver, está medio cantado que el CTI va a ir, pero no todos llegan al CTI, está claro, ¿no? Una determinada proporción de pacientes llega al CTI. ¿No? Salas de medicina o neurología. En general uno debería pensar, si yo quiero hacer un estudio de Guillain-Barré y veo solo casos hospitalarios, ¿tengo un riesgo de que esto me afecte la representatividad de la muestra en forma muy importante? ¿Qué dirían ustedes? En principio que no. ¿A quién puedo perder? Aquel Guillain-Barré muy benigno que no se, a ver, que ni siquiera llegue a un diagnóstico prácticamente. ¿No? Los niños tienen forma muy benigna, ¿no? Me frustras a veces. Pero el riesgo es bajo. En general coincidimos, ¿no? Salvo que se nos esté escapando un poco la tortuga, ¿no? Que haya muchos casos frustros que no lleguen a internarse y que no lleguen a diagnosticarse, porque cualquier médico que piensa en un Guillain-Barré lo mete para adentro, ¿no? Prácticamente no hay forma de que vos lo digas, andate para tu casa y te sentís peor, reconsultá, ¿sí? Si planteás el diagnóstico, lo internás. Por lo tanto, en este caso, sería así. Si estudiara la esclerosis múltiple, por ejemplo, y defino casos hospitalarios, ¿puede ser una buena estrategia? Y no, seguro que no es una buena estrategia, porque en realidad la internación de esclerosis múltiple es bastante rara. ¿Cuándo se interna una esclerosis múltiple? Y capaz que cuando la diagnosticás, pero ni eso.
Muchas veces lo diagnosticas ambulatoriamente, en algún empuje, si ya tiene diagnóstico, lo haces tratamientos muchas veces, la mayor parte de las veces se lo haces ambulatorio. ¿El primer nivel de atención no entra dentro del caso hospitalario? Y bueno, no. En principio no. Son las cosas que uno tiene que razonar en función de ¿qué cosa? De la representatividad de la muestra. Es ahí donde uno juega, ¿no? Con eso. ¿Tá? Y así podríamos dar un montón de ejemplos que uno tendría que ver, ¿sí? En ese sentido, porque, a ver, los casos poblacionales no siempre están, o sea, no siempre es mejor el caso poblacional. En un Guillain-Barré es así, tenés un buen ejemplo. El caso hospitalario es mejor que el poblacional. El poblacional, ¿cómo se para captarlo? ¿Tá? En cambio, en otro tipo de patologías, el vértigo, y el vértigo tenés que hacer un estudio poblacional, de alguna forma. ¿No? Habría que pensarlo cómo. ¿Tá? Pero el vértigo es muy frecuente, no siempre llega al neurólogo, mucho menos se interna. ¿Tá? Si no, corro el riesgo de terminar haciendo afirmaciones sobre los casos más severos. ¿Tá? Y el control, en realidad el problema es el control. Yo le vengo hablando de los problemas de los casos. El problema de estos estudios son los controles. Es el individuo en el cual la condición o enfermedad de interés no está presente y se utiliza para compararse con los casos. Y ahí también tenemos pacientes hospitalizados, población general, grupos especiales, como pueden ser familiares, amigos, pareja, vecino. ¿Sí? Acá dice, algunas características que debería tener el control. Sujeto perteneciente a una muestra no sesgada de personas con respecto a la población general. Acá el sesgo no es sobre el universo de casos, el sesgo sería sobre el universo de la población general. De la población general que no ha desarrollado la enfermedad en estudio y que puede estar o no expuestos a los factores de riesgo o protección bajo estudio. O sea, representativo de aquellas personas que no han desarrollado la enfermedad y que pertenecen a la población que dio origen a los casos. ¿Sí? O sea, un control debe haber podido ser elegido como caso si hubiera desarrollado la enfermedad en estudio. Eso es fundamental, porque acá tenemos algunas enfermedades que están vinculadas con la edad y que son muy raras a determinadas edades. La esclerosis lateral amiotrófica. Yo no voy a ir a buscar una población de control de menores de edad. No tienen la posibilidad de haber desarrollado la enfermedad. ¿Tá? O sea que tienen que ser representativos de la población general con posibilidad de haber sido un caso. ¿Entienden? Es el rompedero de cabeza más grande. ¿Cómo elijo los controles? Y acá entonces están algunas opciones. Los controles hospitalarios, por ejemplo, los controles hospitalarios son una situación muy frecuente. Si yo voy a buscar los casos al hospital, busco los controles en otro sector del hospital. ¿Sí? ¿Qué precaución debería tener yo a la hora de elegir un control hospitalario? ¿Qué precaución básica, no? Porque tendría que tener un montón de precauciones. Yo quiero estudiar los factores asociados a una enfermedad. ¿Tá? Y asumo que la mayor parte de los casos pueden estar hospitalizados. ¿Tá? Vamos acá a ese problema encima. ¿Tá? Llego a la conclusión de que elegir casos hospitalarios es correcto. Y se me ocurre ir a buscar los controles al mismo hospital, para no complicarme la vida. Porque salir a la calle a buscar controles está complicado. ¿Tá?
Entonces trato de facilitar la tarea. ¿Cuál sería la precaución básica? Básica, el ABC. El error que no puedo cometer a la hora de ir a elegir un individuo que está internado, ¿no? Y que tiene que ser un buen control para la enfermedad que yo quiero estudiar. Exacto. Que no compartan los mismos factores de riesgo, porque nosotros, ¿qué sabemos ya de a priori? Sabemos que hay factores de riesgo que son comunes para diferentes enfermedades. Si yo voy a elegir los controles hospitalarios, ¿cómo podría ser? A ver, vamos a hacer algo fácil. Quiero hacer un estudio sobre ACV y me voy a buscar los controles a cardiología. Los factores de riesgo son similares. ¿Qué es lo más probable que me dé el estudio? Que no haya asociación entre los factores y la enfermedad, porque en realidad están todos expuestos. ¿Entienden? Yo ahí ya tengo, pensando desde el punto de vista estadístico, en la clase pasada que hablamos de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, si yo voy a buscar controles que compartan, controles hospitalarios, que compartan factores de riesgo comunes con los casos, yo tendré más probabilidad o menos probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Esta es una linda pregunta de prueba. Que integrás bastantes conceptos en esa pregunta. Tenés menos probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Tenés más probabilidad de aceptar la hipótesis nula. En otras palabras, tenés más probabilidad de no encontrar diferencias. ¿Sí? Y así uno tendría que ir pensando cuál es el mejor grupo control. Porque, a ver, no nos olvidemos de algo fundamental. Todos los datos numéricos que yo termine afirmando, ahora vamos a ver lo que es el odds ratio, están basados en mi comparación. O sea, si será importante el grupo control, me define el estudio. ¿Está? Me define el estudio. Ejemplos de controles, ejemplos concretos. El primer trabajo de factores de riesgo con la ELA que hicimos eran 3 controles por caso. El primer caso era un familiar, el segundo caso era un amigo que vivía en el barrio, y el tercer control era un amigo que no viviera en su barrio. ¿Habrá sido fácil o difícil encontrar controles en ese estudio? ¿Qué opinan? Amigo fácil. Sí, amigo fácil. Me gustó eso. Bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil. Y aprendí algo. Nunca le piden al caso que te elija el control. Porque ese fue el problema. Fue muy difícil encontrar. Primero que nada, hay pacientes que esconden su condición enferma. No la quieren vincular, mucho más con enfermedades de este tipo. Pero me pasó pila de veces que no tenía ningún familiar directo que me pudiera hablar y no tengo ningún amigo. O sea, vos estás re. El problema que tenía esa metodología es que si el paciente te decía no tengo a nadie, estabas en el horno. No tenía forma.
¿tá? Y tuvimos un gran lío con eso porque encontramos mucho menos controles de lo que necesitábamos. El trabajo desde el punto de vista metodológico, casos sin controles, a tal punto llegó eso que nunca publicamos los datos de ese estudio, no publicados en ninguna revista, porque el estudio de casos sin control, los controles tuvimos que terminar haciendo como una bolsa, yo le llamo una bolsa de controles, donde el control 1, 2 y 3, que cada uno estaba individualizado, la idea era inicialmente hacer comparaciones por subgrupos de controles. Tuvimos que meter todos en una misma bolsa, donde había factores genéticos que se mezclaban, porque los familiares eran lo más fácil. Igual tenés que tener un familiar directo apareado por sexo y edad, ¿eh? Entiendo. Directamente ya entiendo, ¿no? O sea que se dio una situación que fue complicada, que yo no la volvería a repetir. En el caso de este último estudio de factores de riesgo de ELA que hicimos hace poco, en realidad se pensó de forma diferente. Esto en realidad también se pensó pensando en la realidad de otros países, porque es un estudio que participaron varios países, y también tratando de aprender de lo que nos sucedió en el pasado, y en realidad nosotros lo que hacíamos era salir a buscar el control en el mismo barrio del caso, en el cual había todo arrancamos por la manzana del suroeste en sentido horario. Porque esto tiene que ser pesado, ¿no? Entonces vos arrancabas por la manzana del suroeste, eso era así, la manzana del suroeste era el control 1, y la manzana del noroeste era el control 2. Y arrancamos en sentido horario a golpear puertas o tocar los timbres. Y ahí empezamos a preguntar si ahí vivía una persona de sexo masculino de entre 65 y 75. ¿No? No está fácil esa, ¿eh? No está fácil. No está fácil de acá en Montevideo o en el interior empezar a golpear la puerta, que la gente te atienda y que te diga que sí, que te termine firmando un consentimiento para responderle un cuestionario que te lleva mínimo 30 minutos. ¿No? Claro, yo ahí siempre vi una ventaja. La ventaja es que si el primero te dice que no, le preguntas al otro, y le preguntas al otro, y le preguntas al otro, y a la larga tenés chance de que uno te va a decir que sí. Claro, hay que ver también quién te termine diciendo que sí. Porque si hay muchos no antes, puede haber una selección en el control. ¿Sí? De hecho, un epidemiólogo que nos asesoraba en ese sentido, él nos recomendaba que cuando la persona te dijera que no, tratar de hacerle una pregunta de qué características tenía, para saber quién te decía que no. Porque lo ideal sería que el primero te diga que sí. Porque eso es realmente aleatorio. Vos fuiste, pincha. Si el segundo o el tercero te termina diciendo que no el décimo, ahí que la muestra sea sesgada aumenta su probabilidad por algún motivo. Un motivo que uno no tendrá como medir si no sabe quién responde que no. Esto lo digo a propósito de que siempre es importante saber algún dato del individuo que se niega. Siempre es importante. Para tener idea quién te dijo, quién se negó. ¿Sí? Es muy probable que cualquiera de nosotros nos toque el timbre de nuestra casa y nos pregunten, ¿qué es lo más probable que vamos a hacer? Que no tenemos tiempo. Lo más probable, ¿no? Vamos a decir que sí. Con esto me refiero a la dificultad, a la dificultad que es de conseguir controles. Por algo los controles hospitalarios son tan frecuentes. ¿Por qué? Porque el tipo está internado, aparece el médico, sus médicos, aunque no te haya visto nunca en tu vida, porque venís de otro lado, le vas a hacer unas preguntas, muchas veces están aburridos, ¿no? Y vayan a buscar, hagan una revisión bibliográfica de casos de control. El control hospitalario capaz que es la situación más frecuente de todo. Porque también son los más factibles, porque
qué bajón, no lo puedes hacer el trabajo porque no conseguiste los controles. El trabajo nuestro primero de ELA tenía otras cosas, y más allá de que nos frustramos bastante de que no pudimos llegar al número que teníamos, quedamos muy contentos porque logramos otras cosas. Ahora, si tu trabajo principal es de casos y controles y no lo sé, una depresión bárbara. Porque no, o sea, tenés que buscar una estrategia que te haga que es probable que consigas el control. ¿Sí? O sea que, claro, nosotros nos situamos, a ver cómo está esto, ahí está. Acá está el tema de si es un estudio retrospectivo o transversal. Fíjense en que yo me sitúo acá en el tiempo, ¿no? En el punto donde dice t igual x. T igual x es porque el tiempo es el tiempo que es variable para cada individuo. ¿Sí? Porque un estudio de casos sin controles puede llevarte un año, ¿no? O 2 años, o 3 años. Bien. Depende de cómo tú reclutes los casos. Entonces, tú te vas a situar, ¿no? Esto nos situamos así, ¿no? En cada individuo, ¿no? Imaginémonos por situación individual. Tenemos un caso, en un momento dado le preguntamos hacia atrás todo lo que sucedió de su vida vinculado a los factores que yo quiero indagar. Y vamos a buscar un control con las características que mencionamos, cuya única característica esencial sea no tener el problema. Acá remarco esto, ¿no? Remarco esto porque ¿se acuerdan cuando hablamos de truncamiento? Al principio, truncamiento era cuando yo capaz que no conocía la condición o cuándo comenzó la condición. Ojo con eso, en cuanto que el control no sea un caso. Esa situación uno la tiene que pensar también. ¿Qué chance hay, en función del problema que yo esté estudiando, que el control sea un caso? Porque yo lo voy a parar por edad. Si estoy estudiando, volvemos en la enfermedad de Alzheimer, y empiezo a parear sujetos por edad, y mi media de edad de los casos de Alzheimer tiene 80 años, yo tengo que ir a buscar controles con una media de edad de 80 años, sin Alzheimer, cuando yo no sé cuándo el proceso comienza. Y voy a comparar factores de riesgo, ¿entienden? No voy a tener mucha certeza si ese individuo no tiene, en realidad, no tiene un proceso patológico subclínico, ¿sí? Bueno, y yo pregunto hacia atrás, pero entonces, desde el punto de vista metodológico, operativo, yo me sitúo en un momento del individuo, en realidad. Y después le hago preguntas. La gente que cuestiona que esto no sea longitudinal y retrospectivo es porque dice, ¿y qué diferencia hay esto con un estudio transversal? En el estudio transversal yo qué hacía, identificaba al individuo si era caso o no, y ahí le podés preguntar lo que quieras. Es transversal, porque vos lo estás evaluando ahí. Ese es el argumento de lo cual algunas personas piensan que operativamente los estudios de casos y controles serían transversales. ¿Entienden? Es un tema operacional. Los que están en contra de eso te dicen, no, es retrospectivo porque yo indago hacia el pasado del individuo, y es longitudinal porque yo reconstruyo la vida del individuo. Y eso equivale a un seguimiento. Bueno, yo qué sé, son argumentos. No le puedo decir más que eso. No son argumentos. Creo que argumentos para los dos lados hay. Y no se compliquen más la vida con eso. Entiendan cómo es que funciona este estudio. Un verdadero seguimiento en un estudio de casos y controles no haces, eso está claro. Eso seguro. En todo caso, reconstruirás hechos acontecidos en el pasado. Esta diapositiva siempre me gustó mucho porque tiene implícita la hipótesis. ¿Por qué tiene implícita la hipótesis?
Claro. Porque la hipótesis dice que, la hipótesis me dice que la proporción de expuestos al factor de riesgo deberá ser mayor que la proporción de expuestos en los controles. ¿Está? ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de números. La fuerza de la desviación calculada en este tipo de estudios es el odds ratio, o razón de productos cruzados. ¿Sí? ¿Oyeron hablar de esto alguna vez? ¿De los ratios? Sí. Bien. Nos permite conocer la fuerza de adhesión entre un determinado factor de estudio y la enfermedad cuando no podemos calcular el riesgo relativo. Claro, nosotros acá no vamos a medir no vamos a medir el riesgo relativo, que vamos a ver cómo se calcula en la clase que viene, porque en realidad el riesgo relativo básicamente es una razón de incidencia. Vos tenés que ir viendo la aparición de casos y ves las razones de incidencia entre expuestos y no expuestos. Vos acá no tenés eso. Bueno, acá no tenés razones de incidencia. Básicamente vos en un estudio de casos y controles vas a tener construido esto, donde las tablas estas 2x2 siempre se construyen igual, ¿tá? No me vayan a poner los expuestos en las columnas y todo, ¿tá? Estos son columnas y estos son filas. ¿Tá? A ver, expuestos están filas y enfermos y sanos están en columnas. El grupo que está en A van a ser aquellos individuos que tienen la enfermedad y además están expuestos al factor que estoy estudiando. ¿Sí? Los individuos que están en B son aquellos que están expuestos pero que no desarrollaron el problema. Los individuos que están en C y en D, los C van a ser aquellos individuos que no están expuestos pero aún así tuvieron el problema. Y los individuos que están en D serían los no expuestos sanos. El odds ratio se llama razón de productos cruzados porque estudia la relación entre los enfermos expuestos versus el cociente versus sanos no expuestos sobre el inverso de esto, que vendría a ser el C por B, que vendría a ser los no expuestos enfermos por los sanos expuestos. Esto por una conversión que no la vamos a hacer ahora, se termina calculando A sobre C, es lo mismo, hacer A sobre C sobre B sobre D. ¿Sí? Y esto da un valor, ¿sí? Un valor que básicamente puede tomar tres situaciones, ¿no? La situación que el valor sea menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Si es menor a 1, ¿qué significa? 1, estamos hablando básicamente de, uno lo podría razonar como una probabilidad. Menor a 1, ¿qué significaría? Que si yo me expongo al factor, la probabilidad del problema disminuye. ¿Sí? Eso es la característica de lo que se llama un factor protector. Yo me expongo al factor y me protege contra la aparición del problema. Como podría ser una dieta sana para la aparición de determinadas enfermedades, hacer ejercicio, tomar un medicamento para una enfermedad, va a oficiar como un factor protector. ¿Sí? Ahí en el caso del medicamento va a oficiar como factor protector para la aparición de algún tipo de complicación de la enfermedad. ¿Sí? Que no difiera de 1 o que sea igual a 1, ¿qué querrá decir? Que la exposición al factor no se vincula con la enfermedad, no tiene vínculo, no se relaciona ni en un sentido ni en otro. Y que sea mayor a 1, hablaría de que sí, que la exposición al factor
aumenta la probabilidad de que tenga el problema. Ahí sería lo que se llama un factor de riesgo. Iría en el sentido de que sea un factor de riesgo, ¿no? Para que yo pueda afirmar que un factor es un factor de riesgo, un factor de protector, no alcanza con esto. Se tienen que cumplir los criterios de causalidad. ¿Se acuerdan? De Bradford Hill. Una serie de argumentos. Este era uno de los argumentos, el que yo siempre le mencioné de que uno tenía que ver en primer lugar, que es la fuerza de la asociación estadística. Es un argumento de causalidad, el único argumento estadístico. ¿Ah? Claro, como yo trabajo con muestras, volvemos a lo mismo, trabajo con muestras, a mí no me alcanza el valor absoluto de los ratios. ¿Ah? Me alcanzaría el valor absoluto de los dos ratios si no trabajara con muestras. Ahí sería suficiente para determinar si es mayor o menor a 1 o igual a 1. Cuando hablo de igual a 1, en realidad estoy hablando de 1,0 infinitos ceros. Ese es el 1. ¿Ah? Como trabajo con muestras, tengo que mirar el intervalo de confianza. Y tengo que ver si el intervalo de confianza contiene el valor 1 o no lo contiene. En el caso de que el intervalo de confianza contenga el valor 1, no habré demostrado asociación estadística. Dicho de otra forma, no habré demostrado que ese valor difiere significativamente del 1, o es diferente significativamente del 1. ¿Sí? Y así puede haber un montón de ejemplos, ¿no? ¿Cuál sería el valor mínimo que puede tomar un ratio? ¿O entre qué valores puede estar un odds ratio? El valor mínimo que puede tomar es 0. ¿Sí? La situación del odds ratio igual a 0 sería una situación muy poco frecuente, ¿no? En el cual la exposición al factor protegiera completamente contra la aparición del problema. O en el caso de que fuera un medicamento, quedándose el medicamento se cura todos los casos. Me queda media difícil. Y si voy para el otro lado, ¿hasta cuánto puede valer un odds? O sea que ya sabemos que no hay valores negativos para el odds. El mínimo es 0. Y el máximo es infinito. Teóricamente infinito. Puede tomar los valores que sea posible. Por supuesto que, por lo menos los fenómenos que estudiamos nosotros, como médicos clínicos, yo te diría que es difícil que estudiemos unos ratios mayor a 10. Muy difícil. La mayoría están entre 1 y 3. Más de 3 ya también es raro. ¿Sí? O sea que los valores que puede tomar un ratio son asimétricos. Porque son para valor protector entre 0 y 1 y para valores de riesgo entre 1 y infinito. ¿Sí? En función de eso y de la fórmula, que no se la tienen que aprender, pero bueno, yo se las muestro para que vean cómo es, que tiene una base logarítmica, el logaritmo natural, con una distribución normal. Z es un valor que habla de una distribución normal. Para un intervalo de confianza del 95%, el valor Z es 1,96. No importa esto. Esto hace, ¿sí? La S, la base del logaritmo natural, que es este valor, 2,71828. Esto hace que los intervalos de confianza no sean simétricos. No puedan ser simétricos. Si fueran simétricos, abarcarían situaciones no posibles, que serían valores negativos. No existentes.
Cuando ven un intervalo de confianza que incluye valores negativos, hubo un problema de cálculo ahí porque es una situación irreal. ¿No? A ver, ejemplos. No importa qué estamos estudiando, ¿verdad? Vamos al ejemplo numérico. Tengo acá, ¿cuál es mi población total? $118. ¿Qué cosa rara veo en grupos sanos y enfermos y casos y controles? Este podría ser mi estudio de la ELA. Hay más casos que controles. Situación complicada. ¿Ah? Pero bueno, no es para eso que muestra el ejemplo. ¿Ah? Debe ser un ejemplo. No me acuerdo ni qué ejemplo numérico es. Quiero ver cuál es el riesgo de la exposición del factor. ¿Sí? Razón de productos cruzados. 54 por 25 sobre 16 por 23. Me da 3,7. Si yo viera ese valor puntual de 3,7, ¿qué diría? Diría que el valor puntual, tratando de hablar de los términos correctos, ¿no? Porque yo entiendo, cuando dicen eso, ¿cuánto correcto? Sí, estrictamente está mal. Si soy estricto, está mal. ¿Ah? En realidad lo que dice es que la asociación estadística, el odds ratio, es mayor a 1, es de 3,7, es un valor en realidad elevado, lo cual indicaría que va en el sentido de aumentar la probabilidad a tener la enfermedad. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué está faltando acá? El intervalo. Para ver si se cumple el criterio estadístico, está faltando el intervalo. Acá tengo un ejemplo, ¿sí? De un cálculo de odds ratio, donde, bueno, acá ya tengo un número un poco más potables, ¿no? 187 casos y 374 controles, ¿sí? El hecho de no elegir más de 3 controles por caso, está un tema metodológico de lo difícil que es conseguir controles, pero además es un tema estadístico. Está demostrado, hay clases sobre eso, sobre cuánto mejora la potencia estadística por más allá de 3 controles, y mejora muy poquito. Va mejorando muy poquito. ¿Ah? Por lo tanto, no tiene mucho sentido, ni siquiera desde el punto de vista estadístico, tener más de 3 controles por caso. ¿Ah? ¿Qué dio esto? ¿Qué fluye? Por lo tanto, ¿qué concluyo de un estudio de esto desde el punto de vista estadístico? En términos correctos, que no encontré asociación. 3 palabras, no encontré asociación. Eso. ¿Va? No lo logré demostrar. Independientemente del valor puntual. Por lo tanto, estoy aprendiendo que yo miro el valor puntual, me importa el valor puntual, porque ¿qué me importa del valor puntual? ¿Qué me dice el valor puntual? Que para esa muestra. Sí. Sí, o no, pero a ver, pero olvidándonos del intervalo, ¿qué hablaría el valor puntual? Porque hay quien discute que es intervalo, pero bueno, eso es otro tema. Pero, ¿qué hablaría el valor puntual? El valor puntual habla de la magnitud, no de la significación. Porque en realidad, si esto fuera significativo, ¿cuál sería la magnitud de la probabilidad de estar expuesto versus no estar expuesto? Si es 1,17. Sí. ¿Cuánto? ¿En porcentaje? El 0,17 es probabilidad. Si yo quiero multiplicar, quiero pasar de probabilidad a porcentaje, multiplico por 100.
Por lo tanto, ¿qué dice este valor puntual? Que estar, independientemente de la significación, ahora vemos la significación, antes de eso, que estar expuesto en el mejor de los casos aumentaría, en el caso que fuera significativo, para esa muestra, aumentaría en un 17% la probabilidad de tener el problema en los que está expuesto versus los que no están expuestos. ¿Entienden? Un 17%. En ustedes estará determinar si ese 17% es mucho o es poco. Eso no lo va a determinar la estadística, eso lo van a determinar ustedes. ¿Está claro? No va a haber una fórmula estadística que le diga que eso es mucho o es poco. Eso ustedes lo verán en función del problema que están estudiando. O sea que el valor puntual habla de la magnitud del efecto, el intervalo de confianza habla de la significación estadística. ¿Ah? Bien, de esto habíamos hablado ya, no les voy a... ¿no? Por supuesto que acá siempre puede haber sesgos, sesgos de información, esto más o menos... sesgo de información, error en la medición de la exposición de la enfermedad que da lugar a una clasificación errónea diferenciada en un subgrupo que en otro. En un subgrupo de su estatus de enfermedad o exposición. Esto es interesante. A ver si lo entienden a esto. El sesgo de información puede llevar a un error de clasificación, ¿no? Tanto en la enfermedad como en la exposición. Capaz que olvidémonos de la enfermedad, porque la enfermedad sería, bueno, dependemos del criterio que aplicamos. Podríamos llevarla para ahí en la discusión, pero me parece que es más claro si lo llevamos para el lado de los factores de riesgo. Si lo llevamos para el lado de los factores de riesgo, el error de clasificación en este tipo de estudios que yo les cuento, que apelamos a la memoria del individuo, puede haber un sesgo ahí de memoria, ¿no? O un sesgo, ¿recuerdan el sesgo? No sé si les hablé del sesgo de prevaricación, el sesgo de que el individuo te mienta. El riesgo de que el individuo te mienta. Se llama sesgo de prevaricación. Que sería una información falsa intencional, diríamos, ¿no? El sesgo de memoria, en principio, sería no intencional. ¿Ah? Cualquiera sea de las dos, en este caso, el sesgo de información, o sea, yo finalmente recojo una información que es falsa. Ahí va a depender si el sesgo es aleatorio, o sea, se distribuye aleatoriamente entre los dos grupos, o el sesgo es diferencial. Tengo más chance de tener un sesgo de información en los casos que en los controles. Como podría ser, no sé, imagínense una situación en la cual estoy estudiando una enfermedad en la cual la exposición a determinados tóxicos está implicada. Y yo empiezo a indagar la exposición a determinados, exposición a tóxicos como podría ser el alcohol o algún otro tipo de drogas, no sé, una situación hipotética, ¿tá? En la cual en realidad el individuo que no tenga el problema se sienta más libre o con menos problemas de poder decirle efectivamente si consume o no consume, pero el individuo que tiene el problema de alguna forma se vea estigmatizado, lo que sea, que haga que yo recoja la información diferente en los casos que los controles. Eso sería un error de clasificación diferencial. Un error de clasificación aleatorio sería aquel en el cual la probabilidad es parecida de información errónea en un grupo que en otro. Es un problema en las dos situaciones, ¿entienden? Yo estoy recogiendo información falsa. No quiere decir que uno sea menor que en otro el problema. El problema es importante igual, porque finalmente yo recojo información y la analizo como si fuera válida. Ahora, si el error es diferencial, yo voy a tener mayor chance de rechazar la hipótesis nula. Porque voy a tener más chance de encontrar diferencias. Diferencias tal vez falsas.
Ahora, si el error es aleatorio, yo voy a tener mayor chance de aceptar la hipótesis nula. Porque esa carencia de información va a estar distribuida en los dos grupos. Me va a ser más difícil encontrar diferencias. ¿Entienden? Traducido al español, el sesgo de información se puede dar tanto si encuentro diferencias como si no las encuentro. Dependerá de cómo es el sentido de ese error de clasificación. ¿Sí? ¿Es muy chino esto o no? ¿No? El sesgo de información puede estar vinculado al investigador o al interrogado. No siempre la culpa la tiene el que contesta, ¿eh? A veces la tiene el que recoge la información. ¿Está? Vinculado al investigador. Busca con más cuidado la información de la exposición en el grupo de casos. ¿Sí? ¿Por qué será? Y porque está convencido de que, asumamos que es honesto, ¿no? Pues si es deshonesto, se pudrió todo. Pero asumiendo que el investigador es honesto, situación que no siempre es así, el individuo puede estar, el investigador puede estar más convencido de una hipótesis y resulta que en el caso indaga en la más íntima. Por eso la aplicación de cuestionarios debería ser siempre, debe estar estandarizada y uno siempre debe hacer las mismas preguntas. No dejar libremente a cómo se pregunta, ¿no? Claro, ¿está seguro? O piensa un poco más, a ver si recuerda. No, a ver, eso, incluso las preguntas, eso se ve mucho con las encuestas telefónicas. Nosotros, en el fondo de ese recurso, diseñamos muchas encuestas telefónicas y una cosa que insistimos es, las preguntas se leen. Ya está. Bueno, no te pongas a conversar con el tipo con el individuo que te contesta, porque si te vas a conversar, ahí ya podés inducir. Pero si vos la lees, es como un robot. Si tuviéramos un robot sería mejor. Porque siempre pregunta igual. Tiene que preguntar siempre igual. Si no, eso está alterado, afecta. No es lo mismo que te pregunten algo de una forma que te cambia la respuesta. ¿Está? Y si yo estoy más convencido de que un factor es un factor de riesgo, y voy a hacer más incisivo los casos que los controles. Que en realidad a mí me va a convenir. ¿Qué me va a convenir? Que siempre diga que no. Siempre ponga que no. ¿Está? Bueno, esto es una cosa muy teórica, ¿no? Idealmente los investigadores que miden la exposición no deben conocer a qué grupo pertenecen. Esa es una sensación que se da poco, ¿no? Que se da poco. De que puede haber lo que se llama un enmascaramiento. Pero creo que es útil igual ponerlo de esta forma porque uno entiende cómo se resolvería el problema, más allá de que no sea, ¿sí? Porque uno debería preguntar como si no supiera si ese individuo es caso o control. Así es como uno debería interrogarlo. Y vinculado al interrogado, sesgo de memoria, se recuerda mejor la exposición a los sujetos enfermos que sanos. Evidentemente un individuo tiene una enfermedad que sea media embromada, va a tender a recordar más. Es más, a veces tiende a sobrevalorar la exposición. ¿No? ¿No les pasa a veces, no haciendo investigación, de que viene un paciente y le dice, sí, porque a mí lo que me pasó fue, bueno, el paciente del cubital, que le hicieron un estudio eléctrico y se infectó el codo. ¿No? A veces la información del individuo que le pasó algo, ¿sí? Exacto. Al contrario de un individuo que en sí no tiene ningún problema de salud en principio. Entonces no le da importancia a nada. ¿Está? Minimiza en todo caso. ¿Está? Bueno, la información falsa ya la mencioné, y los casos más motivados que los controles, que es real eso, ¿no? Porque también es verdad que nosotros cuando caíamos a la casa de los controles y el tipo te dice que sí, en realidad lo que está deseando muchas veces es algo que esté muy aburrido, está deseando que termines. Está deseando que termines.
Sesgo de información, algunas precauciones metodológicas, registro de hechos objetivos, dar solo la información necesaria, utilizar cuestionarios validados y testados, entrenar a los encuestadores. Estas son situaciones que minimizan ese riesgo. ¿Está? La estimación errónea surge de la manera en que los sujetos son seleccionados para participar en el estudio. Ese es el sesgo de selección. De esto hablamos, ¿no? De sesgo de selección hablamos bastante. Es lo que afecta a la representatividad de la muestra. ¿Está? Ahí está. Hay sesgo de selección si las muestras seleccionadas para el análisis tienen una deformación sistemática en relación a la población. El sesgo de selección se produce al inicio del estudio, se previene con un buen diseño y profundo conocimiento del problema de salud y sus variables relacionadas. ¿Está? Acá tenemos ejemplos, ¿no? El grupo de voluntarios, sesgo de autoselección, cuando hay un incentivo económico, ahí a veces también puede haber riesgo de sexo. El control hospitalario, ya hablamos del control hospitalario, y la negativa a participar, que también hablamos. ¿Sí? El sexo de Beckson es la muestra hospitalaria donde el factor de riesgo es mayor que en la población general. ¿Sí? La falacia de Neyman, que habla de que los casos prevalentes puede ser menos frecuente la exposición cuando esta disminuye la supervivencia. Evidentemente, acá lo hablamos a esto, ¿no? De los casos incidentes y prevalentes en cuanto a que veamos los casos más benignos o más de evolución más favorable. Todo esto se habló. Y esta sería la última cosa importante, ¿no? Que sería cálculos de medidas de asociación brutas o ajustadas. Este es un ejemplo ficticio, pero bueno, estudio sobre la relación entre la marca del auto y el riesgo de accidente. Y compara Porsche con Mercedes. ¿Sí? Fíjense en que ¿cómo es el apareamiento de casos y controles? ¿Cuál es la relación de apareamiento entre casos y controles? 3 y tipo 1, ¿no? 300 casos, 1000 controles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá tener el problema es haber tenido un accidente. ¿Ah? No sé si encontraríamos en Uruguay una muestra de 1300 tipos que manejen Porsche y Mercedes. Fíjense, ¿no? Pero yo quiero estudiar esta situación. Si la marca del auto está vinculada con la probabilidad de accidente. Esa es mi hipótesis. Y ¿qué encuentro? Encuentro que los ratios, ¿cuánto es? 234. ¿Y el intervalo de confianza? ¿Incluye el 1 o no? No incluye. Por lo tanto, hay asociación. Hay una asociación importante. Si yo hablo en términos de porcentaje, 2,34, para que entiendan la magnitud de los ratios, ¿no? Habla de un aumento de la probabilidad de ¿cuánto? De 134%. ¿Sí? Aumenta 2,34 veces la probabilidad manejar ¿cuál? El Porsche o Mercedes. El Porsche. Porque estar expuesto es estar expuesto al Porsche. ¿Entienden? ¿Sí? La exposición es manejar un Porsche. ¿Sí? Yo podría terminar mi estudio acá y terminar diciendo, manejar un Porsche aumenta 2,34 veces el riesgo de accidente en comparación con manejar un Mercedes. Ese es el estudio que hice. El 2,34 es en comparación con manejar un Mercedes. Suena raro, ¿no? Por suerte, y yo puedo publicar esto. O intentar publicarlo si alguien me lo acepta. Pero a los individuos que hicieron esto, ¿qué hicieron? Estratificaron por edad.
estratificaron por edad. Y dividieron arbitrariamente en menores de 25 mayor o igual a 25 años. ¿Está? ¿Y qué pasó? Cuando yo, por lo tanto, acá pasa a haber un grupo y acá pasa a haber otro. Y yo calculo unos ratios para un grupo y para otro. ¿Está? Ahí están los valores. Para empezar, ¿qué pasó con la magnitud del efecto? Cayó abruptamente, cayó a 1,02 y 1,05. ¿Y qué pasó con los intervalos de confianza? Incluso, ¿cómo dirían esto? Si usted tiene que contar esto, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Controlé un factor potencial de confusión, en este caso es un factor de confusión, claro, porque me modificó el valor de los ratios. ¿Sí? En la jerga estadística ajusté por la edad. O uno lo podría decir, en realidad más exactamente, estratifiqué por edad, en 2 estratos. Cuando estratifico por edad, la diferencia en las medidas brutas desaparece. O sea, las medidas brutas, que son las que sin ajuste, sin estratificación, me da de que hay una diferencia. Cuando yo estratifico o ajusto, esa diferencia desaparece. ¿Está claro? Esto es estratificar o ajustar por una variable, una sola. Yo puedo ajustar por múltiples variables. ¿Está? El método estadístico que ajusta en los estudios de casos y controles por múltiples variables se llama regresión logística. La regresión logística te permite ajustar por múltiples variables. ¿Está? La regresión logística también te permite ajustar por una variable. Pero te permite además ajustar por otras. Sean tanto numéricas como sean... esto sería, porque esta es la edad transformada en una variable dicotómica en realidad, ¿no? Porque la variable edad es una variable cuantitativa continua, ¿no? ¿Sí? La variable cuantitativa continua, ¿ustedes saben la diferencia entre una variable cuantitativa continua y una variable cuantitativa discreta? Sí, vos sabés. ¿Y los demás? Exacto. La continua dice que dado 2 valores, siempre vamos a encontrar un valor intermedio. Siempre. ¿Sí? ¿Cómo puede ser la edad? Uno puede tener, ¿no? 25,01 años, 25,02, 0,03, etc. Infinitos valores. ¿Sí? Una variable cuantitativa discreta podría ser, por ejemplo, el número de hijos. ¿Sí? No te permite la presencia de valores decimales, como situación real. Números de año de estudio completados, por ejemplo. Eso es una variable cuantitativa discreta. ¿Está? La regresión logística te permite incluir variables cuantitativas discretas, continuas, e incluso variables cualitativas o dicotómicas. Porque en realidad, la variable edad llevada a menor de 25 años o mayor o igual de 25 años, ¿qué tipo de variable sería? ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Claro, es una variable cualitativa o nominal. Son 2 clases. Yo la estoy transformando en una variable nominal o cualitativa. ¿Ah? Hice una transformación de la variable. La logística en eso es muy dúctil, muy flexible, te permite la incorporación de distintos tipos de variables y te permite ajustar. Entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje de esto? En un estudio de casos y controles, siempre dar medidas ajustadas, no quedarse con las medidas brutas. ¿Está?
Salvo que yo no identifique ningún factor potencial de confusión. Esa sería la única situación en la cual dar la medida bruta o ajustada sería válida. Es lo que dice acá. Si hay una diferencia mayor a un 20% entre las medidas brutas y medidas ajustadas, pensar en un factor de confusión. ¿Tá? Posible solución del ejemplo anterior, apareamiento por edades. Este estudio no estaba apareado por edad. Seguramente, si no, no hubiera dado esto. ¿Sí? Los factores de confusión entonces hay que identificarlos antes. ¿Por qué hay que identificarlos antes? Para poder medirlos. Aparear por los factores de confusión conocidos, pero no demasiado, sobreapareamiento. Porque uno podría decir, yo puedo buscar un control que tenga el sobreapareamiento. ¿Cuál sería un sobreapareamiento? Bueno, que el control tenga la misma edad, el mismo sexo, el mismo nivel de instrucción, el mismo nivel socioeconómico, viva en el mismo barrio. Eso es un sobreapareamiento. Primero, para empezar, si hago un sobreapareamiento, es muy difícil encontrar un control. Eso es lo primero, lo metodológico. Segundo, que si hago un sobreapareamiento, me va a ser muy difícil encontrar diferencias. ¿Sí? Bueno, como dice, análisis multivariados, regresión logística. ¿Sí? En el análisis bruto, comparado con, ¿no? ¿Cuál es el 20% entre el análisis bruto y el análisis ajustado del anterior? ¿Cuál es el 20%? ¿La diferencia del 20% entre qué? Ahí está, entre el 234 versus el 105, ¿no? ¿Hay una diferencia mayor al 20%? Hay. Porque el 20% de 234, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el 10% de 234? 0,2. 0,2. Andan lento para los números, che. 0,4. ¿Y cuánto es la diferencia? 1,3. Hubo una diferencia de mayor del 20%. ¿Sí? Bien. El apareamiento consiste en constituir muestras destinadas a neutralizar la influencia potencial de uno o varios factores de confusión, repartiéndolos de forma equilibrada entre los grupos. Hace comparables a los grupos en relación a la variable de confusión. El apareamiento tiene un problema. Cuando yo apareo por esa variable, yo ya no puedo estudiar esa variable como factor. ¿Está claro? Si yo apareo por edad, la edad ya no es un factor. No, acuérdense de eso. ¿Está? Puede haber apareamiento individual o apareamiento de frecuencia. El apareamiento individual es, si el caso es fumador, controla el fumador. Si el apareamiento de frecuencia, si hay un 30% de fumadores, se constituye un grupo de control con 30% de fumadores. Ese es el apareamiento de frecuencia. ¿Está? Apareamiento, neutralización de efectos vinculados al factor de confusión, comparaciones estadísticas de los grupos apareados más potentes, disminución del número de casos necesarios. Bueno, ya les dije, máximo 3 controles por caso. Las desventajas impiden el estudio del rol del factor, se lo acabo de decir. Riesgo sobre apareamiento, problema encontrar las personas a aparear, prolongación del estudio y de sus costos, disminución de la potencia del estudio. La disminución de la potencia del estudio habla que es más difícil encontrar diferencias. Lo último, estamos terminando. Interpretación de los resultados. Los resultados, ¿cuándo serían negativos? Cuando yo digo, los resultados son negativos. Es cuando yo no confirmé mi hipótesis. Ese sería, ¿no? Cuando, en un estudio de factores de riesgo, cuando no encontré diferencias. Eso sería un estudio negativo. Si yo no encuentro diferencias, ¿qué cosas me tengo que preguntar? ¿El número de sujetos incluido es suficiente? O sea, el tamaño muestral que yo calculé previamente, ¿lo llegué a cumplir? Por lo tanto, ¿hay falta de potencia? Recuerden que el número del muestral, el tamaño muestral está vinculado a la potencia, ¿no?
¿Existe sesgo de selección o de información? ¿Hay eventuales factores de confusión? Estas son las cosas que uno debería discutir en un trabajo si no encontró diferencia. Si yo concluyo que mi número de sujetos es suficiente, si concluyo de que no hay falta de potencia en mi análisis estadístico, si concluyo que el riesgo de sesgo de selección o de información es muy bajo, o no encuentro elementos para afirmar que lo haya, y no encuentro potenciales factores de confusión, voy a concluir que hay una ausencia en la relación. Que mi hipótesis era falsa, o, dicho en términos estadísticos, acepté la hipótesis nula. Ese es el razonamiento que uno debería seguir en la discusión de un trabajo de este tipo cuando encuentra eso. ¿Qué pasa si encuentro diferencias? La otra situación. Acá la encontré la diferencia. Encontrar o no encontrar diferencias es, ¿mi odds ratio es significativo o no? Por eso siempre lo que uno razona es, ¿el argumento estadístico se cumple o no se cumple? Es lo primero que uno piensa. ¿Tá? Si los resultados son positivos, o sea, el odds ratio es mayor o menor que 1, pero además el intervalo de confianza no incluye el valor 1, voy a hablar de cuál es mi riesgo alfa. Si hay sesgo de selección o información, siempre se discute. Si hay factores de confusiones, siempre se discute. Y si concluyo que esas cosas es poco probable que sucedan y el riesgo de alfa es aceptable, por ejemplo un 5%, voy a discutir todos los demás criterios de causalidad, si es que logré demostrarlos en mi estudio. Situación rara. Si yo lograra en un estudio hipotético decir que el riesgo de error de las 3 preguntas de arriba son bajos y los criterios de causalidad medianamente se cumplen, yo podría concluir de que habría una relación, que es muy probable que haya una relación causal. ¿Entienden el razonamiento a seguir en función de un resultado u otro? Esto es un estudio que además está en francés, así que... Este es un estudio de casos y controles. Este es el nuestro, de ELA, que está en francés porque lo presentamos en una jornada ya. Fíjense, ¿qué encontramos? Este es el valor. Acá tienen, ¿no? El valor mínimo de unos ratios es el valor máximo infinito. El punto de corte es el punteado, el valor 1. Este es el valor puntual de los ratios encontrados, y estos, ¿qué serán? Los intervalos de confianza. Ahí está. ¿Cuál es el valor puntual de mayor magnitud? Este que dice shock electric. El antecedente, esto es para ELA, ¿no? Para ELA. El choque eléctrico. ¿Qué problema? O sea, que fíjense que el choque eléctrico fue 1, 2, 3 y pico. ¿No? 3 y pico. O sea que en cuanto a la magnitud del efecto fue la magnitud más alta. ¿Pero hubo asociación estadística? No. ¿Qué podrá haber pasado? ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Cuándo le llama la atención? Hay una cosa... La simetría. La simetría y la amplitud del intervalo de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que habla de muy baja precisión. La baja precisión está vinculada al tamaño muestral. O sea, si yo veo esto, es probable que haya asociación, pero no la logré demostrar por mi tamaño muestral, porque la asociación es muy fuerte. Se habla de que un riesgo relativo, unos ratios mayor a 3, es muy difícil que se explique por sesgos. De hecho, nosotros tenemos, algún día, cuando tengamos más tiempo, nosotros tenemos un trabajo ahí semi-pensado de la cantidad de pacientes con ELA que vimos que fueron expresos políticos en el lugar, expuestos a torturas,
choques eléctricos, con el antecedente de choque eléctrico es importante. ¿Sí? La proporción de pacientes con el antecedente de haber sido preso político durante la dictadura de Hugo es mucho más alta de la esperada. ¿Sí? Y parece haber un vínculo. Claro, en un estudio de casos, evidentemente es una situación en la cual, por supuesto, que está lejos de explicar todos los casos de ELA, ¿no? Está lejos de explicar todos los casos. Sin embargo, parece haber una relación fuerte cuando está presente. No somos los únicos que encontramos esto. O sea que también este ejemplo da para relativizar a veces el intervalo de confianza. O sea, incluso hay epidemiólogos. Acá ha venido una persona que es Walter Roca, ¿no le suena Walter Roca? Que ha venido a dar cursos de estadísticas de Clínica Mayo. Walter Roca descree, con esto le tiro todo abajo, él descree los intervalos de confianza. Él dice, lo más importante es el valor puntual que encontramos. Es la magnitud del efecto. Lo que más te importa es la magnitud del efecto. Estamos hablando de un tipo que trabaja en uno de los mejores lugares, ¿no? Para hacer estudios epidemiológicos. No estamos hablando de cualquier loco que afirma esto, ¿sí? Porque es verdad, capaz que uno ve esto y dice, entonces no encontré solución, si es muy cuadrado, ¿no? Uno diría, el choque eléctrico no encontré solución, punto. Solamente miro el intervalo de confianza. Bueno, está bien, lo acepto, no encontré solución. Ahora, la magnitud del efecto es muy alta. Son cosas para que se las dejo pensando. En realidad, encontramos nosotros significativos solamente dos factores: trabajo con esfuerzo físico y trabajo rural. El trabajo con esfuerzo físico era, por ejemplo, trabajo de la construcción, trabajos que estuvieran expuestos durante muchas horas a un esfuerzo físico importante. En realidad estos dos pueden estar vinculados. El trabajo rural está sometido a mucho esfuerzo físico. No encontramos que las actividades deportivas importantes estuvieran, ¿no? Pero lo encontramos como un valor puntual también mayor a 1, ¿no? Esto básicamente es un estudio de cómo se mostraría un estudio de caso control para diferentes factores de riesgo. Estoy yendo para atrás, fin. Queda menos.